La historia de los Juegos Olímpicos es la historia de la humanidad, con sus luces y sombras, éxitos y caídas, grandezas y miserias. Es un momento de altísima exposición y parte del ajedrez político mundial. En ellos vemos el surgimiento de íconos de influencia más allá del deporte. En las pistas corren atletas, pero también sus países, y son además un recuerdo de la geopolítica y las ideologías imperantes. México 68 del Black Power, antes la Alemania nazi. Unos países organizadores quieren mostrar el buen momento que viven, otros se gradúan de potencia, como China, y hay naciones que ven cómo comienzan épocas turbulentas. Un ejemplo, el Brasil de Dilma Rousseff, que rechazó su población los gastos de la cita deportiva. Y bueno, la discriminación a las mujeres es parte de estos eventos. Desde los primeros modernos en 1896, que estaban vedados para ellas, pasando por los de 1900, cuando se incorporaron, pero solo en tenis y golf. Tanto machismo llevó en 1928 a las británicas a boicotear los Juegos sin asistir. Y aún abriendo los 70, ellas no eran más que el 14% de los deportistas olímpicos. También hay héroes que en vez de capa usan zapatillas o a pies descalzos, como Simone Biles, que perdió medallas, pero ha ganado mucho más. Para ella, la valentía de decir, cuidaré de mí, cuidaré mi salud mental. Para muchos que tienen esas patologías, la visibilización de temas tabú. Y para los deportistas de élite y aún los aficionados, el mensaje de Biles de que la competencia es contra ellos mismos y que lo primero es su salud y, como dijo la gimnasta, salir ahí y disfrutar. Comienza Conexión Global. A pesar de que estamos en el 2021, es la cita original Japón 2020, Tokio 2020, y por lo tanto veamos en qué país se desenvuelven estos Juegos Olímpicos, y para eso vamos a comparar con dos naciones, vamos a comparar con Chile y con China. Veamos entonces esta, que es además bien importante, es la tercera economía del mundo y algo muy relevante. Estamos hablando de un Estado unitario con una monarquía constitucional, en el caso de Japón, y un sistema parlamentario. Veamos entonces, habitantes son alrededor de 126 millones, algunas últimas estimaciones dicen que podrían ser ya 130. En el caso de China, bueno, es otra dimensión, 1.403 millones de habitantes y apenas 20 en el caso de Chile. En la superficie son 377.000 kilómetros cuadrados, son más de 9 millones y medio en el caso de China en kilómetros cuadrados, y somos algo así, un poquito más del doble que Japón en superficie en nuestro país. Ingreso per cápita, miren aquí las tremendas diferencias. Es un país con alta tecnología, alto desarrollo, no ha estado pasando por un buen momento económico en todo caso en el último tiempo. Ya antes de la pandemia estaba más o menos complicado el tema del crecimiento, y por lo tanto es relevante decir que esta pandemia ha venido a declarar finalmente una recesión, recesiones que ha tenido en la historia reciente también Japón. Pero aún así, el ingreso per cápita para una nación que ha hecho de la tecnología una de sus vanguardias, $40.000 per cápita, es 4 veces más de China, y en Chile tenemos 14.772. Obviamente que son promedios, aquí esto esconde gente que gana mucho y gente que apenas sobrevive con lo mínimo. La pobreza entre el 8 y 14%, hay distintas estimaciones, una pobreza que ha crecido además, está estimada según los datos oficiales. El Banco Mundial no tiene ese dato oficial respecto a Japón, como sí lo tiene respecto de China y respecto de Chile. Veamos entonces, el crecimiento ha decrecido, es normal en el contexto de una pandemia, menos 4,8%, un punto menos de decrecimiento que Chile, y China sabemos que logró, a pesar de un difícil momento y muy lejos de sus proyecciones evidentemente, pero logró un crecimiento de 2,3%. El desempleo llega al 3% en el caso de Japón, 5% en el caso de China y 11,5% en el caso de Chile. Ahora, como les decía, es un país que es la tercera economía del mundo. El jefe de Estado es el emperador Naruhito, bien importante eso, desde mayo del 2019, y es el primer ministro que ha cambiado después de que vimos a Shinzo Abe entonces, pero ahora el primer ministro es Suga Yoshihide. Es él quien encabeza
el gobierno, el otro es el jefe de Estado, el emperador, y esto, como les decíamos, porque estamos hablando de una monarquía constitucional y de un sistema parlamentario en un país, además, que vamos a ir a hablar en profundidad, es un país insular, lo sabemos, está a lo largo de la costa Pacífico del nordeste de Asia. La isla principal es Honshu, las otras tres más grandes, aquí las tengo, Hokkaido en el norte del país, Shikoku y Kyushu en el sur. Más de 4.000 pequeñas islas componen también entonces esta gran nación. Y vamos a profundizar en el presente de Japón junto a Hirokazu Kikuchi, que nos acompaña desde Japón, justamente investigador asociado senior en el Instituto de Economías de Desarrollo de Japón. Muchísimas gracias por acompañarnos, un honor tenerlo en el programa. Hola, buen día. Gracias por la invitación. Lo primero que quisiera que le explicáramos a quienes nos ven en Conexión Global es qué partido político o este llamado sistema de 1955 o de partido y medio que ha caracterizado la política japonesa, con el Partido Liberal Democrático al mando y los socialistas mucho más rezagados. ¿Quiénes son los que gobiernan hoy día y qué ideología tienen? Gobierno actual está gobernado por el partido, se llama Partido Liberal Demócrata, que tiene mucho peso desde 1955. Y hablando de la ideología, actualmente probablemente podemos calificarlo como derecha o centro derecha. Y tu pregunta sobre el socialismo, a veces el socialismo gana bastante bancas en el Parlamento, pero lamentablemente últimas elecciones no tanto, sobre todo para el nivel nacional. ¿Y cuáles son los poderes más relevantes en Japón? Porque se dice que, por ejemplo, la burocracia, también los políticos y los empresarios son poderes. ¿Cuáles son los poderes más allá de los partidos? Probablemente hay alguna cosa como triángulo, digamos. Obviamente poder ejecutivo es muy importante, pero bueno, poder ejecutivo también depende mucho a parlamento, porque es un país de parlamentarismo. Entonces, para mantener el gobierno necesita alguna aprobación del Parlamento, ¿no? Y también, o sea, legisladores también depende de como tipo de lobbying de las empresas, ¿no? Y empresas, para recibir algún tipo de permiso, tienen que consultar a poder, o sea, gobierno. Entonces, es difícil calificar cuál es más poderoso que otro, pero esto como tipo triángulo es muy importante para pensar la política japonesa. O sea, un triángulo entre burócratas, políticos y hombres de negocio. Ahora, ¿cuánto afectó, cuánto ha cambiado el país? Porque se supone que era de continuidad entre el ex primer ministro Shinzo Abe, que fue el que alcanzamos a conocer más, y un Yoshihide Suga, usted me puede corregir la pronunciación, por favor. No, está bien. Que es de la misma línea política, pero ¿es continuidad? ¿Ha habido algo de cambio? ¿En qué se diferencian? Para la mayoría de parte de la política de gobierno nacional, no creo que haya tenido mucho cambio. Muchos funcionarios se quedaron en el gabinete, entonces a mí me parece que no cambió tanto. Lo que sí es que probablemente ahora está focalizando más en algunos temas específicos. Por ejemplo, ahora el gobierno va a arrancar una agencia dentro del gobierno, se llama Agencia de Digital, o sea, para promover o para que nosotros usemos más para tecnología, para tareas tareas administrativas, tipo de cosas, ¿no?
Ujú. Y es un hombre, además, el nuevo primer ministro, que viene de una familia de agricultores, de hecho de Sí. frutillas, me llamaba la atención, y un hombre que había estado en el gabinete. ¿Era muy conocido o más bien una figura secundaria en la política de Japón? Eh, Creo que cuando arrancó el, el gobierno anterior de Shinzo Abe, creo que no era tan conocido, pero quedando en ese cargo por muchos años, o sea, creo que aumentó su visibilidad y al final llegó al poder, ¿no? Pero no necesariamente, o sea, no tiene facción propia y entonces no era tan figura conocida. Ujú. Ahora, en otro ámbito completamente distinto, ¿cómo se han recibido los Juegos Olímpicos? Había mucha oposición antes. ¿Cuáles han sido los temores? ¿Cómo se han recibido estos Juegos Olímpicos? ¿Cómo se están viviendo en Japón? Eh, bueno, justamente ayer tocó como récord de número de casos de Mm. contagios, así que también ahora está cambiando bastante la posición de opinión pública y todo, pero entiendo que antes del comienzo de los Juegos Olímpicos, más o menos, también varía, depende de tipo de encuestas, pero, o sea, 50-55% estaba en contra de Juegos Olímpicos y como 30-35% a favor. Y ahora creo que sí, o sea, como está pasando en todos los países, como aumento del caso, es posible que haya cambiado. ¿Cómo se evalúa el manejo del gobierno de la pandemia? Tienen un bajo nivel de vacunación en comparación con otros países ricos. Entonces, ¿cómo ha sido? ¿Cómo se vive en el día a día la pandemia, las restricciones y cómo se evalúa el gobierno? Creo que la política de gobierno nacional está bastante marcada por dos cosas, ¿no? Primero, comparando con otros países, eh, o sea, por ejemplo, nunca tuvimos cuarentena estricta, ¿no? Ujú. Eh, o sea, no, no hay muchas restricciones o casi no restricciones para circular en las calles. Por otro lado, relativamente generosa en el término económico para ayudar la industria golpeada y etcétera, aunque hay muchos denuncios que está bastante atrasado, ¿no? Para recibir este tipo de ayuda económica del gobierno. Ujú. Pero ha habido una fuerte ayuda de parte del gobierno para intentar, aunque hayan habido críticas. La pregunta es, ¿cómo se relaciona eh, el gobierno con la pandemia? ¿Ha habido críticas, por ejemplo, por el tema de la vacunación? ¿Hay una sensación de que están saliendo, que están en medio de la crisis? ¿Se evalúa bien o mal al gobierno sobre el manejo de la pandemia? Creo que la mayoría de gente evalúa, no, no tiene opinión positiva Ujú. sobre la política de manejo de vacunación y política contra la pandemia. Sí, la vacunación creo que está bastante atrasada comparando con otros países. Creo que la tasa de recibir primera dosis y segunda dosis ahora está arrancando, pero comparando con otros países, también comparando con Chile, creo que la tasa es bastante baja. Ujú. Para cerrar, si tuvieras que decir un desafío del país, es un gobierno que se señala que este primer ministro está más enfocado en lo interno, en la recuperación económica, en el COVID, pero si tuvieras que definir un desafío del país en política interna y uno en política externa, ¿cuál sería? Eh, bueno, política interna sería, porque justamente va a haber elecciones para elegir los representantes Ujú.
si posible, porque es parlamentarismo, así que claro, no podría decir cuándo es cuándo, pero probablemente septiembre, no octubre. Entonces, para eso, y también para pensar qué tipo de política necesitamos para el futuro, creo que es súper importante las elecciones siguientes. Hablando de política exterior, bueno, como ustedes hablaron en el programa, bueno, China es muy visible en el ambiente diplomático. Entonces, cómo relacionamos con China sería un tema también para pensar el futuro de Japón económicamente, políticamente y en cualquier dimensión. Hirokazu Kikuchi, muchísimas gracias por habernos acompañado en directo desde Japón, desde Tokio. Muchísimas gracias por haber estado en Conexión Global. No, por favor, gracias por la invitación. Y nos vamos a profundizar ahora en estos Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos que fueron bien resistidos por la población. Nos decía justamente Hirokazu Kikuchi que ha ido cambiando según varían también las cifras de COVID, la percepción, qué van a dejar, cuánto han costado, porque se suspendieron y finalmente se realizan en el 2021. Nos lo cuenta en su nota Laura Soto. El viaje en crucero de más de 3.700 personas se convirtió en un calvario cuando fueron obligadas a permanecer en cuarentena frente a las costas de Japón. Cientos de contagiados y 13 fallecidos por COVID-19. Así comenzaba la pandemia en el país nipón y las autoridades ya pensaban en qué iba a suceder con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es imposible celebrar los Juegos a partir del 24 de julio, ni dentro de este año. Por eso hemos decidido posponerlos. Y es que el destino era inevitable. Por la emergente pandemia, los organizadores se vieron obligados a posponer los Juegos para este año. Una decisión inédita en tiempos de paz y que les ha costado hasta el momento $2.800 millones. Semanas después, todo Japón entró en estado de emergencia. Al finalizar la medida en mayo, 2020 mantuvo cifras estables y los japoneses vivían casi en normalidad. Pero en enero de 2021, una tercera ola de casos azotó a la potencia asiática, seguido de una cuarta. En ese contexto surgieron las voces que pedían cancelar los Juegos. Queremos protestar en contra de las Olimpiadas hasta el final y queremos que se cancelen. No sé por qué el gobierno local y la gente tienen que gastar tanto dinero para celebrar los Juegos Olímpicos. Como persona que vive en Tokio, quiero que se detenga. Tras reportar más de 2.000 casos nuevos en el país, Tokio entraba a su cuarto estado de emergencia. La organización se vio obligada a cancelar el público en los eventos. Para algunos, eso seguía siendo insuficiente. No consideramos no tener espectadores como una opción para llevar a cabo los Juegos. El evento se acercaba y las protestas crecían. Sal de Japón, pestilencia, le decían al presidente del Comité Olímpico Internacional mientras asistía a su bienvenida. Mientras tanto, las delegaciones llegaban y los contagios también aumentaban. A la fecha, son 155 los casos relacionados a los Juegos. No podemos predecir qué va a pasar con el número de contagios, así que continuaremos las discusiones si es que hay un pic en los casos. Un día quedaba para el inicio de las competencias y los organizadores no descartaban cancelar o aplazar el evento. Sin soluciones concretas, las manifestaciones continuaron incluso el día de la ceremonia de apertura, mientras que otros presenciaban el espectáculo a pesar de las restricciones de público. Es una situación desafortunada, pero desde una perspectiva global, el daño causado es pequeño. Creo que si los espectadores pudieran venir al estadio a animar, eso haría que los atletas se sintieran mucho más entusiasmados. Pero la emergencia sanitaria fue solo uno de los dolores de cabeza de los organizadores. En febrero, el presidente de Tokio 2020 se vio obligado a renunciar por emitir comentarios sexistas. Destino similar corrieron dos directores. Uno por bromear sobre el holocausto judío en sus años de humorista y el otro por haber hecho bullying a sus compañeros de clase discapacitados. Me siento muy responsable por esto, como responsable de dirigir el comité organizador que tantos escándalos ha causado.
Este miércoles Japón alcanzó cifras récord, superando por primera vez los más de 8.000 contagios diarios. Tokio también rompió su marca con 3.177 casos. Debido a las restricciones del tráfico, el trabajo remoto y el esfuerzo de todos, la gente está saliendo menos. Bajo estas circunstancias, no creo que haya ninguna preocupación. Aún quedan varios días de competencia en el primer gran evento deportivo en época de pandemia, por lo que las consecuencias de realizar los Juegos Olímpicos aún están por verse. Y vamos a profundizar en la historia de los Juegos Olímpicos, en la significación política que han tenido, económica y simbólica a lo largo de la historia. Y para eso nos acompaña Pilar Modiano. Ella es licenciada en Historia de la Universidad Católica, magíster en Periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y autora de Historia del Deporte Chileno, Orígenes y Transformaciones. Es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias, Pilar, por acompañarnos. Gracias, Mónica, por la invitación. Gracias por la conexión, porque es importante hablar de historia también en deporte. Sí, y me gustaría que hiciéramos un viaje a través de la historia. Vamos por los principales hitos y quisiera que comenzáramos para que explicáramos la importancia política que van teniendo estos Juegos Olímpicos. Trasladémonos, ¿te parece?, a la Alemania nazi y qué fue lo que Hitler intentó hacer con esos Juegos Olímpicos. Perfecto. Cuéntanos un poquito. El año 1936, ya en el apogeo del dominio nazi, Hitler aprovecha muy bien el momento de la eclosión de las comunicaciones masivas y él, aparte de dejar registrado en un documental de excelente filmación y calidad técnica realizado por una mujer, que fue Leni Riefenstahl, la idea fue, enviar, el mensaje al mundo de que, bueno, Alemania es una potencia que va a ser la próxima dominadora del mundo y ahí va a estar la demostración de su grandeza y del poder que tiene no solo, la ideología, sino que también este pueblo sometido a la ideología, totalitaria. Es el mensaje más potente que se conoce en cuanto a propaganda política y realmente son imágenes que aún no dejan de seguir sorprendiendo. Pilar, sí. ¿Y qué impacto tuvo, y contemos quién fue Jesse Owens en esos Juegos? ¿Qué rol finalmente este atleta afroamericano, qué rol juega y en qué se convierte como símbolo en esos Juegos Olímpicos además? Bueno, primero por las condiciones notables, hay doble símbolo, pero por una parte los triunfos de Jesse Owens, que gana las carreras de velocidad, realmente fueron una bofetada para el gobierno de Hitler, porque es en ese momento que se están hablando en lenguajes de supremacías raciales y políticas e ideológicas. O sea, el triunfo de este atleta de color es, un golpe fuerte, gana las pruebas de velocidad. Y por otro lado también es un símbolo por una parte del mundo libre, en este caso, o sea, del mundo, que no estaba aún, que aún no caía bajo la ideología. Claro, era norteamericano, para quienes no lo sepan, era norteamericano, entonces afroamericano de Estados Unidos en la Alemania nazi, ganándoselo todo más encima cuando se hablaba de esta supremacía, como tú mencionabas. Por supuesto, claro. Por supuesto. Un símbolo muy importante. Pilar, viajemos de nuevo y hablemos de esta horrorosa matanza de Múnich en 1972 en Alemania. Cuéntale a la que nos están viendo qué ocurrió ahí y el hito que significó en los Juegos Olímpicos. No toda la gente sabe lo que ocurrió en esa matanza de Múnich. Aquella vez, también... por otra parte también era importante para Alemania el montaje de estos nuevos juegos, porque de alguna forma Alemania ya estaba reivindicando su imagen tras los pasados juegos de 1936 y
el evento queda completamente empañado, ensangrentado, porque ya, digamos, ya se sabe ya de versiones anteriores de la Olimpiada, la potencia, digamos, que tiene, la potencia comunicacional que tiene este evento, digamos, que lo ve todo el mundo, y en este caso es aprovechado por un comando de liberación palestina que secuestra a los atletas israelíes, digamos, porque, bueno, están en pleno conflicto en Medio Oriente, o sea, conflicto que persiste hasta el día de hoy. Septiembre Negro se llamaba, ¿no?, este grupo terrorista. Exactamente. Entonces, el comando secuestra a estos atletas y, bueno, de alguna forma, cuando ellos ya se vieron engañados, porque finalmente vieron que las fuerzas de seguridad los iban a atrapar, el comando decidió matar a los atletas israelíes. Entonces, eso fue, digamos, fue algo que manchó completamente el evento, a pesar de que también fueron las Olimpiadas del nadador Mark Spitz, que también fue, digamos, un medallista múltiple, pero es un recuerdo negro. Entonces siempre, digamos, siempre se está aprovechando la instancia, digamos, de ese momento mundial, digamos, siempre hay, digamos, hay mensajes lícitos e ilícitos que siempre van a estar ahí permeando la realización. Ahora vamos a volver a avanzar en el tiempo y quiero que nos acompañes hasta la Guerra Fría. ¿Cómo se manifestó la Guerra Fría, por ejemplo, en los Juegos de Moscú y también después en los de Estados Unidos? ¿Qué pasa en cada una de esas citas? ¿Cómo se ve este enfrentamiento entre estas dos potencias? El enfrentamiento, yo creo que en este momento, tanto las versiones de Moscú como de Estados Unidos, finalmente viene a ser como el enfrentamiento abierto, porque en realidad este enfrentamiento ya venía de posterior a la Segunda Guerra, las versiones siguientes de las Olimpiadas. Entonces, de alguna forma es un enfrentamiento, digamos, competitivo entre las capacidades de sus atletas. Ahí también ocurren, antes, digamos, de Moscú 80, un desarrollo del uso de sustancias ilícitas. Sí. Se ven muchos cuerpos deformados, mujeres, digamos, que están como demasiado desarrolladas, tanto hombres y mujeres. Entonces ahí también ya tenemos un enfrentamiento a través de la arena deportiva. Pero es, digamos, un enfrentamiento de alguna forma silencioso, pero cuando ya llegamos a Moscú, 1980, Estados Unidos se declaran boicot contra Moscú por la reciente invasión que había hecho la Unión Soviética de Afganistán. Entonces ahí ya se declara abiertamente la guerra y bueno y todo. Pilar, digamos, sí. Y le devuelve también la Unión Soviética el 84 en Los Ángeles, porque así como Estados Unidos no va a Moscú 80, la Unión Soviética no va a Los Ángeles 1984. Se restan, era más importante hacer el punto político que competir en estos Juegos Olímpicos. De todas maneras, o sea, ahí, digamos, es como el golpe que va y el golpe que viene entre ambos países, abiertamente y bueno, para digamos, los resultados, digamos, de la competencia es, digamos, es una merma, pero finalmente las definiciones políticas son las que finalmente se imponen. Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, si pensamos en China, ¿qué pasó en China con los Juegos Olímpicos? ¿Qué pasa con este país, con su participación? Porque va creciendo también, sus logros deportivos también van creciendo a la par con este país que se va posicionando también en el escenario mundial, ¿no? De todas maneras, o sea, China, bueno, en realidad todos los países hacen de las Olimpiadas y también de los mundiales deportivos un evento codiciado para hacer de ellos, digamos, su ventana, digamos, el espejo por el cual reflejan sus éxitos, sus logros, sus mensajes políticos y económicos. Y en el caso de China, es ya la apertura, digamos, económica mundial. O sea, China está compitiendo de igual a igual en el libre mercado, a pesar de que es un régimen totalitario, pero está mandando el mensaje, o sea, de que, bueno, aquí estamos, o sea, como nosotros también somos potencia mundial, tenemos deportistas de la misma, digamos, calidad también y
somos sobresalientes, y el mensaje, bueno, es impactante. O sea, bueno, todo lo que tenga relación con China es impactante. Exactamente, todo, digamos, es monumental. Pilar, algunos dicen que fue la forma de presentarse en sociedad estos Juegos Olímpicos, como de alguna manera que se graduaron de superpotencia, de decir, estamos ya Rusia, ya la Unión Soviética no existe, nosotros somos la segunda superpotencia y nos graduamos de tal, y lo mostramos desde los logros deportivos hasta la organización con todo. O sea que fue un gesto muy político el de los Juegos Olímpicos en China, el 2008, si no me equivoco. De todas maneras, y yo creo que también es un gesto político 2008, muy directo, ¿cierto? Sí, 2008. Hacia Estados Unidos. O sea, y desde entonces ya tenemos declarada la guerra comercial, que durante el gobierno de Trump también se abrió completamente. Vámonos entonces, sigamos avanzando y hablemos de Río. ¿Qué pasó con Brasil y los Juegos Olímpicos? Porque generaron bastante polémica en su momento, así como el Mundial, también los Juegos Olímpicos, por el gasto que implicaban. Y aquí hay una paradoja entre los países que quieren mostrar, Pilar, el momento en el que están, lo que son como potencia y lo que termina resultando al final. De todas maneras, bueno, aquellos juegos, digamos, ocurren, digamos, se realizan o son, digamos, proyectados por el gobierno de Dilma Rousseff, también una primera presidenta mujer, pero también, digamos, están enviando, digamos, un mensaje en ese sentido, pero también es también como una forma, no sé, podría decirse que, no sé, una suerte de limpieza de imagen, porque, bueno, Brasil siempre ha tenido un prestigio a través del deporte, el fútbol, pero también se está tratando de enviar un mensaje de que es un país que aún, a pesar de los problemas sociales agudos que tiene, los problemas de narcotráfico, digamos, y también de estas poblaciones y favelas, digamos, que están siendo vigiladas, digamos, por el ejército ahora, también la alta deuda, alta deuda, digamos, como país, la pobreza. Se trata, digamos, de hacer un esfuerzo, digamos, en ese sentido, digamos, para levantar el país ante los ojos del mundo, pero también de alguna forma también es un esfuerzo a nivel interior del país, en el fondo, porque eso, digamos, independiente, digamos, del mensaje que se quiera mandar, digamos, al exterior, digamos, siempre este tipo de organizaciones son una especie como de palanca moral para los propios habitantes. La gente se entusiasma, se siente partícipe, y eso también, digamos, fue, digamos, un valor. Pilar, sí. Pero algunos sostienen que al final, entre el gasto que se hizo en el Mundial, después también en los Juegos Olímpicos, había esta imagen del Brasil, que no recuerdo si fue el Economist o Time, que pone el Cristo con los brazos extendidos y como un cohete, porque era como la potencia que emergía en las BRICS, junto con China, con India, en el fondo, iba como avión para arriba, y después pone y invierte la portada y lo pone hacia abajo al Cristo, y comienzan también las protestas, también unidos por el alza del transporte público en Sao Paulo, pero al final esto que parecía tan glorioso empieza, y bueno, y luego viene la destitución de Dilma. O sea, fue un periodo en que las cosas se dieron vuelta, o sea, no tuvo el efecto esperado en imagen país y para el gobierno de Dilma Rousseff. No, para nada, o sea, totalmente resquebrajada la imagen. Pero bueno, como son las cosas humanas, no todo, digamos, puede ser controlable, ni tampoco predecible, ni planificable. Pero por supuesto que, bueno, eso también, de alguna forma, a veces como que no hay mal que por bien no venga, y por lo menos, digamos, queda claro también para los gobiernos que un evento de estas características, que bueno, que igual quedó poblado de estadios vacíos y de construcciones fantasmas, que después se dice que no sirven para nada. Pero, y bueno, y que se están tratando siempre de reutilizar, como ahora también se hizo esta Copa América, digamos, en pandemia, que fue una verdadera locura. También, bueno, eso también es algo que, una buena lección para los gobernantes, o sea, que no todo también se puede hacer como se proyecta. Pilar, y para cerrar, las mujeres en los Juegos Olímpicos, o sea, a ver, en Atenas, en Grecia, ni qué decir, porque la verdad es que si eras casada no podías ni ir a mirar, si eras soltera podías ir a mirar, lo único.
Y después cuando vienen los Juegos Olímpicos modernos, ni siquiera, yo lo decía en la introducción del programa, no nos dejaban ni competir al principio, porque el creador de los Juegos encontraba que era pésimo para las mujeres que hiciéramos deporte, que nos masculinizaba, en fin. ¿Cómo ha sido el rol de las mujeres en los Juegos Olímpicos, Pilar? Bueno, como ha sido también en todos los avances sociales y políticos de las mujeres, los avances de rol, poco a poco, pero muy, muy decidido. O sea, en 1900, digamos, que fue la segunda versión de la Olimpiada, que se hicieron en París, en conjunto con la Exposición Universal de ese momento, hubo 4 pruebas que creo que participaron las mujeres, pero eran pruebas también relacionadas con lo femenino. O sea, ¿En 1900 dices tú? Sí. 2, tenis y golf. Me lo contaste tú misma. Tú misma me mandaste el apunte. Tenis y golf. Tú me lo enseñaste. Y apenas 6 mujeres. Sí. Y ahí se impuso, digamos, bueno, la primera medallista fue una tenista inglesa que se llama Charlotte Cooper. Eso fue un poco después, sí, ya. Sí. Ya. Y después, después poco a poco, mira, como, seguía la traba para que las mujeres siguieran ingresando, las mujeres igual no les quedó otra que unirse ellas mismas, organizaron en Francia una agrupación de mujeres y organizaron sus propias competencias. Entonces, como fue tan notoria, digamos, esta presencia de, si nos lo prohíben, lo hacemos entre nosotras. En 1922 y 1926 ellas organizaron sus propios Juegos Mundiales Femeninos. Entonces, ante esa evidencia, ya para 1928, o sea, ya a la organización del Comité Olímpico no le quedó otra que ingresarla. Y ya después, para 1900, los años siguientes, las Olimpiadas de 1936, ya después 1948, ya la suma, digamos, de mujeres fue increciendo, pero realmente, finalmente, la participación recién alcanza a llegar al 40%, recién en Atenas 2004. Entonces, imagínate. Es un largo camino, o sea, más de un siglo, es demasiado. Sí. Y en Londres, 46%, o sea, no sé en este momento en cuánto vamos, pero ahí poquito a poco. Para cerrar solo un comentario, el sexismo y el machismo ya probablemente hoy no se manifiestan porque hay solo 2 disciplinas que son exclusivamente de mujeres y una de hombres, que es solo de hombres, porque existe el principio del Comité Olímpico que tienen que estar todas las disciplinas disponibles para hombres y para mujeres. Entonces, claro, la lucha grecorromana creo que es la que está solo para hombres, pero quiero preguntarte otra cosa. El sexismo sigue presente. O sea, hemos visto las jugadoras de Noruega que les reclamaban por no jugar con bikini, sino que con un short en el voleibol playa, o la manifestación de las gimnastas alemanas que decían cada una tiene que poder vestirse como quiera mientras no sea una competencia desleal, porque la ropa que te pongas en el fondo perjudique el desempeño o lo beneficie injustamente, ¿no? Pero hay también, incluso en la sexualización y en la cosificación de las mujeres todavía hay restos importantes de machismo y en otras cosas más, como la paga. Por supuesto, pero también ahora último, o sea, han salido varias notas de gente que critica por redes sociales que algunas deportistas están gordas. Ay, qué atroz, sí. Sí, entonces bueno, ¿por qué no hacen la crítica también al reverso también? ¿Cierto? O sea, pero también, o sea, bueno, que también ellos se miren, pues, pero también lo que sí, digamos, me ha gustado mucho, digamos, si yo pudiera agregarte, digamos, es, digamos, como desde Naya Comaneci hasta ahora, que en 1976 o sea, fue la niña que maravilló, pero que hoy nos enteramos que ella, digamos, sufrió maltrato, hambre, o sea, terrible, y ahora, digamos, Simone Biles puede decir que no, o sea, no estoy en condiciones de competir porque me siento mal, estoy sobrepasada. Entonces, eso también es yo encuentro que más que las medallas que ha obtenido ella, me parece que es un logro impresionante, digamos, de que los deportistas también puedan tener derecho a la salud mental, o sea, que en el fondo que la perfección no puede ser a costa, digamos, de la modificación obligada que estás haciendo de tu cuerpo para competir, sino que también que tengas que
que tengas que ser un robot, digamos, y que tu mente, digamos, tenga que estar siempre programada para el éxito. Entonces, antes parecía superhéroes, Simone Biles, porque volaba por los aires, pero ahora a ras de suelo, a pies descalzo, se convierte en una heroína mucho más relevante, incluso defendiendo el derecho al autocuidado en salud y a pasarlo bien, a disfrutar finalmente, no solo a competir. Pilar, ha sido un gusto, un placer conversar contigo y recorrer las décadas de historia olímpica. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, y así que bueno, aquí estamos para cuando nos necesites. Súper, hemos aprendido muchísimos todos. Muchísimas gracias, chao. Chao. Nos vamos entonces rápidamente a la pausa, pero vamos a volver con más porque vamos a analizar los efectos políticos también en Japón, ya no solo el contexto, sino los efectos políticos. ¿Por qué tanto empeño en realizarlos? ¿Valía la pena a pesar de la oposición? ¿Cuáles son los desafíos además de este Japón? Y volvemos a Conexión Global para seguir analizando el momento político de Japón, las consecuencias de estos Juegos Olímpicos. Y para eso en estudio nos acompaña Luis Díaz. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Él es magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Sofía en Tokio, Japón. Y desde Japón mismo entonces nos acompaña también Isabel Cabaña. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es doctora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Ritsumeikan en Kioto, Japón. 13 horas más que ustedes allá. Exactamente. Un saludo, Mónica. Ya es jueves entonces en Japón, la mañana del jueves. A ver, primero quisiera preguntarte, Isabel, es la tercera economía del mundo Japón, pero ¿en qué momento político y económico dirías tú que recibe estos Juegos Olímpicos este país? Definitivamente no en el de los mejores, por la situación de pandemia y este nuevo gobierno que asume Suga el año pasado, el primer ministro Suga. Y básicamente estamos en una situación, por ejemplo, hoy día actual, con casos, ya más de 9.000 casos en todo el país de contagiados, que es un número muy alto para Japón, comparativamente muy bajo con Chile, para un país de 130 millones de personas. Y estamos en una condición geopolítica de la región también interesante, con China, con relaciones complicadas con Japón, estamos con una situación en la península también, coreana, interesante. Japón, Suga ha estableció ahora con las elecciones en Estados Unidos, nuevas relaciones también con este primer ministro. Entonces estamos en una situación particular y de repente en todo esto llegan los Juegos Olímpicos que nadie quería, la opinión pública aquí no quería los Juegos Olímpicos. Entonces todo yo creo que conjuga para una situación delicada a nivel político y económico, de todas maneras. Y ahí surge entonces, Luis, de inmediato la pregunta, dado ese contexto, dado que hay distintas encuestas, algunas hablaban de un 50% oposición, 53% hasta 78% oposición a los Juegos Olímpicos. ¿Por qué este afán del gobierno en realizarlos? ¿Qué buscaba primero en el pasado, cuando se los adjudica y ahora finalmente cuando se suspenden y después finalmente los realiza? Bueno, Japón, si quieres, vamos a ver distintos aspectos, no solamente el político-económico. Hay razones históricas, hay razones sociales. La razón más obvia, la política y la económica, como menciona Isabel, es que Japón creo que ya ha gastado entre 15.000 a 20.000 millones de dólares en hacer estos juegos. O sea, parar ahora los juegos habría sido una catástrofe. Botar a la basura todo eso. Claro, además tendría que haberle pagado, creo que al Comité Olímpico Internacional, una indemnización. Sí. O sea, eso son cifras enormes. Y la apuesta del primer ministro Suga es que lo van a poder hacer bien, van a demostrar cómo un país puede realizar unos Juegos Olímpicos en estas condiciones de crisis. Y además tienen en perspectiva las elecciones que llegan en noviembre, creo que son. Y se habla de septiembre, octubre, noviembre, pero bueno, por ahí. Claro, entonces, teniendo eso en vista, que va a venir esas elecciones, ellos apostaron a esto. Esa es una esfera de las explicaciones, pero como te digo, hay históricas. ¿Cuál es el rol que juegan los Juegos Olímpicos en la psiquis del pueblo japonés? ¿Y cuál es el rol que juegan los Juegos Olímpicos en la psiquis del pueblo japonés? El pueblo japonés por primera vez participa en unas Olimpiadas en 1912.
fue el primer país asiático en participar en unos Juegos Olímpicos. Y Japón, después de la restauración Meiji, que ocurrió en 1868, se convirtió en una potencia. De haber sido un país que estaba encerrado en la época Edo, en Tokugawa, durante 200 años, en poco más de 30 años Japón se convierte en una potencia. Por lo tanto, por primera vez Japón, para compararse con los países occidentales y Estados Unidos, participa en esos Juegos. Y fue un desastre. Fueron dos, un corredor de 100, 200 metros y un maratonista, y ninguno le fue bien. Entonces los japoneses, como lo hicieron en la restauración Meiji, se esfuerzan con una persona que se llama Kano, que fue el creador del judo, para mejorar el nivel del deporte en todo el país. Y participan después y poco a poco van comenzando a ganar medallas. La segunda gran participación fue en 1964, cuando Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, organiza los Juegos Olímpicos. Y esta vez ellos querían representar el ave fénix que se eleva de las cenizas. Ahora, Japón dice, nosotros vamos a organizar estos Juegos después del triple desastre. El desastre del terremoto, del tsunami y de Fukushima. Entonces hay un paralelo. Para quienes no sepan, que tiene que ver con las centrales nucleares y el desastre que significó. Entonces, antes era saliendo el ave fénix de las cenizas, ahora saliendo Japón de este triple desastre. Isabel, ¿crees tú que esta apuesta que nos cuenta Luis va a funcionar o qué se habla en Japón, donde tú te encuentras, en Tokio, respecto de los efectos políticos que podrían tener no solo estos Juegos, sino que el momento que está viviendo Japón, la pandemia, el tema económico, explicarle a la gente que estamos hablando de un país que es una monarquía constitucional, donde hay un emperador, que es el jefe de Estado, pero hay una democracia parlamentaria y por lo tanto, según quien tenga la mayoría en el Parlamento, quien conforma el gobierno. Yo creo que lo inmediato, considerando que los Juegos son temporales, no se ve que tenga buen aspecto. Ya Suga está siendo muy criticado por la razón que compartíamos, que es que definitivamente esto a nivel de pandemia está afectando muchísimo. Ahora las prefecturas aledañas a Tokio, Chiba, Kanagawa y Saitama, han pedido que se extienda el estado de emergencia también por la cantidad de contagiados. Y esto, como bien mencionaba Luis, puede que tenga y va a tener definitivamente un efecto en las elecciones de septiembre a nivel de partido y en las de octubre a nivel de la Cámara Baja. Entonces, en lo inmediato puede ser que tenga este efecto no positivo, a diferencia de lo que se esperaba una vez que se postula a las Olimpiadas, pensando y considerando el rol que tienen las Olimpiadas y el deporte en el poder blando japonés y en esta diplomacia pública apostando a mostrar un Japón nuevo, un Japón cool, que era lo que quería mostrar Shinzo Abe cuando aparece en Río, ¿no? Y juega con todas estas recursos de poder blando que tiene Japón a través de su poder, su cultura popular. Y esa era la imagen que quería proyectar. Y todas esas expectativas han desaparecido con el tiempo a propósito de la pandemia y el haber forzado las Olimpiadas cuando se dice que definitivamente no se van a cancelar. O sea, podría tener, pero aún así podría ser más positivo hacia afuera que hacia adentro el efecto de estos Juegos Olímpicos. Podría tener un efecto positivo el hecho de que a pesar de la pandemia, Japón puede sostener Olimpiadas y proyectar al mundo lo que mencionaba Luis, de que esto se puede hacer bien. Pero aquí en lo inmediato, debido a los contagios, esto está en entredicho. Quiero que veamos lo que significa en cifras la organización de estos Juegos Olímpicos. Nos vamos a trasladar a otro lugar del estudio para que veamos justamente, las cifras son bien impresionantes. Vamos a ver algunos de ellos. Ya lo mencionaba Luis, ¿no? Estamos hablando de una inversión de 14.800 millones de dólares. Son los Juegos Olímpicos más grandes de la historia. Tenía 10.500 millones de dólares de presupuesto original, pero hubo un 50% casi adicional. Estamos hablando de 15.490 deportistas de más de 200 países. Esto es súper importante y se divide en
11.090 de los Juegos Olímpicos y después vienen los 4.400 de los Paralímpicos, que es un evento que viene después y es muy relevante de las personas en situación de discapacidad. Sigamos viendo, hay un 49% de mujeres, o sea, técnicamente hay paridad. ¿Por qué decimos que técnicamente hay paridad? Porque en general la paridad se considera cuando al menos uno de los dos géneros tiene un 45% de representación. Y veamos lo último entonces. Estamos hablando de 4.000 millones de dólares en derechos de televisión. En contraste, evidentemente, no hay público y eso obviamente que le quita espectacularidad y algunos dicen incluso motivación, fíjense, a los deportistas. Algunos han dicho que eso tiene un símbolo importante. Son los Juegos Olímpicos con más equidad de género en la historia, 49% de mujeres, como se los decíamos. Y bueno, un dato también, no es menor, 160.000 preservativos. ¿Y para qué? Porque aquí también se incentivan distintas campañas que tienen que ver con la inclusión, que tienen que ver con educación sexual. Por ejemplo, el 85% de los atletas están vacunados. Importante, ¿eh? Deportistas y miembros también de la organización, también los de las delegaciones. En comparación con un 21%, otros dicen que podría llegarse un poco más de la población japonesa. 230 médicos, 310 enfermeras, 80.000 test de COVID diarios para atletas, entrenadores y otros participantes. Y la cifra que les decía yo entonces al final, mientras recorremos entonces todas estas cifras, ahí los ven, las cifras que tienen que ver con la seguridad sanitaria, que nos dan cuenta de lo que implica realizar un evento deportivo de estas características. Y vamos a volver entonces con nuestro panel aquí con Luis y con también desde Chile estamos también desde Japón. Luis, si tuviéramos que decir cuál es el principal desafío de cara a que haya elecciones, pueden ser entre septiembre y noviembre, pero por ahí parlamentarias, ¿cuál es el principal desafío que está enfrentando Japón? Ya hemos hablado de la pandemia, evidentemente, pero me gustaría que abordar dos. Por un lado está la economía y por otro lado también, le podemos preguntar a Isabel después, el tema de la constitución pacifista. Isabel, me gustaría también preguntarte para que le explicáramos a quienes nos ven la economía. Bueno, la economía está, como decía Isabel, en entredicho por todos los enormes gastos que ha incurrido el gobierno japonés. Si Japón logra hacer estos juegos de manera exitosa, si la tasa de infección no se dispara, es probable que en la parte política el primer ministro pueda salir airoso con de alguna manera, ellos tienen una alianza con un partido budista que se llama Komeito y puedan evitar una catástrofe que, como decía Isabel, si esto se dispara y empiezan a haber problemas a nivel general, va a tener una repercusión en lo político y obviamente en lo económico. Pero tiene una tarea pendiente económica igual. Sí, por supuesto. Sí. O sea, estaban en recesión a raíz de la pandemia desde antes y por lo tanto hay un proyecto de reactivación que tiene que ver con tecnología. Así es. Otro ya no es el Abenomics de Shinzo Abe, sino que tiene que ver con el Womenomics. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, es que uno no puede separar una cosa con la otra, porque el hecho de que ellos puedan salir airosos puede de alguna manera inyectar recursos por la misma capacidad que tengan ellos de enfrentar un juego olímpico que sean exitosos. Entonces, está unido. Quisiera preguntarte, ¿qué pasa con la Constitución? ¿La Constitución les impide tener un ejército, los obliga después de la Segunda Guerra Mundial a hacer, de alguna manera, solamente tener fuerzas defensivas? Y ha sido una de las promesas también de campaña, fue de Shinzo Abe, lo es de este partido que gobierna desde el 55. ¿Qué hay de eso? Explícanos un poco en qué consiste la Constitución del 47, qué les impide y qué es lo que se quiere cambiar. Bueno, la Constitución de Japón, que efectivamente fue hecha en 1947, fue hecha durante la ocupación americana, que termina el año 52. Y por lo tanto se escribe en inglés, se traduce en japonés y el artículo 9 establece que Japón renuncia a su derecho soberano de guerra. Y por lo tanto renuncia también al tener ejército. Sin embargo, Japón tiene fuerzas de defensa, de autodefensa, que es en contextos particulares, cuando Japón únicamente se vea atacado, puede usar estas fuerzas de autodefensa. En este contexto, las relaciones con Estados Unidos son fundamentales, por eso el primer mandatario que viaja a ver a Biden es Suga, porque la relación de Japón y Estados Unidos es fundamental, particularmente para Japón, porque
en este tratado que se establece el año 1951 entre estos dos países, Estados Unidos acuerda, en el fondo, proteger a Japón y por eso también el establecimiento de las fuerzas... ¿Me permites interrumpirte un segundo? Porque quiero que despleguemos un mapa que nos va a servir para ver los países limítrofes y para ilustrar también esta alianza que se hace en el Pacífico. Y ahí tenemos en fondo a Japón con el mar de Japón, después tenemos al sur el mar de Filipinas, al sur pero a la izquierda el mar de China Oriental y tenemos a Corea del Sur, Corea del Norte, China y Rusia, todo esto en el contexto del Océano Pacífico también, para que veamos cuáles son justamente los países limítrofes de Japón y las áreas de influencia y los intereses también que hay ahí, para que tú nos sigas contando entonces esta visita que hace el primer ministro, que asume el año pasado, a Estados Unidos. Claro, ahí porque para Japón ha sido prioridad la relación con Estados Unidos desde todo el periodo de posguerra. Y por ejemplo, cuando asume Trump, en esta retórica que establece Trump de no seguir apoyando a estos países tanto como Japón, Shinzo Abe se preocupa y es el primer mandatario de nuevo en visitar una vez asumido Trump por la prioridad que tiene Estados Unidos particularmente para Japón en un contexto geopolítico donde Japón está rodeado por decirlo así, amenazas constantes. Está Norcorea, está China, que si bien China tiene esta relación difícil con Japón, Japón depende económicamente de China. China hoy día es un mercado que representa casi el 20 y tantos % de las exportaciones de Japón, por lo tanto hay una relación ambivalente entre lo que es la política y lo que es la economía. Entonces, en este contexto que la Constitución cobra importancia, sin embargo, con el contexto de pandemia, todo eso ha quedado en pausa. Pero hasta Shinzo Abe, el gobierno de Shinzo Abe, una de las batallas que se tenía era poder cambiar la Constitución, particularmente pensando en ese artículo. Claro, hay relaciones además históricas muy tensas con China, de mucha importancia, mucha dependencia, pero también muy tensas lo que significó la ocupación también, y a lo largo de la historia, es un tema ya ni siquiera centenario, milenario de cómo se han enfrentado y los momentos de dolor también, de ocupación y de maltratos que han pasado ambos países a lo largo de la historia. Para cerrar, quería decir algo Luis. Sí, con respecto a lo que decía Isabel, las fuerzas de autodefensa es un eufemismo, porque si bien son de autodefensa y no puede agredir a otro país, pero Japón tiene la marina, una de las marinas más fuertes del mundo, la aviación también. Y Shinzo Abe invirtió muchísimo. Invirtió muchísimo. Entonces, además dicen que Japón, como ha tenido centrales nucleares, podría tener la capacidad de producir bombas nucleares, lo que sería inaceptable para gran parte del país por el trauma del bombardeo nuclear. Pero ellos son un país tremendamente fuerte económicamente, pero por supuesto militarmente hablando. Claro, que hasta ahora han restringido el uso nuclear para energía. Quiero cerrar con un concepto que me gustaría que Isabel nos entregara. Este es un gigante, es la tercera economía mundial, tiene una riqueza cultural milenaria, es importantísimo, tiene influencia regional, tiene tecnología de punta y tiene también luces y sombras y tiene también debilidades. ¿Cuáles dirías tú que son las principales fortalezas y debilidades del Japón de hoy? Para cerrar. Las principales fortalezas, de todas maneras, económicas, hay fortalezas de estabilidad, hay fortalezas culturales. Sin embargo, yo diría que las principales debilidades son hoy día sociales. Precisamente esta estabilidad muchas veces esconde problemas sociales de inequidad, de problemas de género, que porque están un poco invisibilizadas es mucho más difícil luchar contra ellas. Y es lo que muestra un poco con el contexto de las Olimpiadas, todo este resquemor y de la opinión pública, porque se muestra para afuera una imagen de un Japón que no muchas veces es coherente con lo que pasa adentro. Yo diría que en ese sentido una de las mayores debilidades son todavía las deudas sociales que tiene Japón con su propio pueblo a nivel socioeconómico. Isabel, Luis, quiero agradecerle a ambos, Isabel desde Japón, Luis acá en nuestro estudio, que nos hayan acompañado para entender también la significación política y el momento que vive Japón. Siempre los Juegos Olímpicos tienen una significación muy importante y es un gusto poder hablar con ambos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Isabel, que estés muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias.
Y a ustedes, por supuesto, que nos reencontramos. Siempre la actualidad nos va dando la oportunidad de conocer un poco más de otros países, de ver su realidad, su futuro, su pasado y también el presente en el cual se desarrollan, y para tener un contexto mayor de esta cita deportiva mundial que nos entrega tantos mensajes y tantas enseñanzas en distintos ámbitos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo Conexión Global. Chao.